Perfecto. Pues nuevamente buenos días a todas. Vamos a comenzar con el tema de duelos no, pues duelos que no se han superado, duelos que no se han resuelto, duelos anteriores y cómo pueden influir en el duelo presente. Todos hemos perdido a seres queridos en algún momento de nuestra vida, algunos a muy temprana edad y otros en la adolescencia y otros más en la adultez. Y cada persona, como les he comentado en muchas ocasiones, pues va a vivir su duelo de forma distinta a la que otras personas lo pudieran estar viviendo. Pero cuando hay un, cuando hay un exceso de resistencia para trabajar el duelo, para acomodar los sentimientos y reacomodar la vida, el dolor por la pérdida se va encriptando, por decirlo de alguna forma, se arraiga al corazón, a la vida de la persona, se arraiga incluso a la conducta que posteriormente va teniendo la persona. Y esto puede verse reflejado en muchos aspectos. Una persona, voy a poner un ejemplo, una persona que si era positiva, alegre, que tenía pues un ánimo, digamos, jovial, puede darse el caso, no es una regla, puede darse el caso de que después de la pérdida sea una persona que sea irritable constantemente, ya no solamente en el proceso de duelo de entre el 1 o 2 años, sino su carácter puede ir cambiando, puede permanecer enojada con la vida, con Dios, con las demás personas, y esto va a llevarla a un cambio de actitud en el transcurso del tiempo. Y cuando se le nombra a esta persona amada, así hayan transcurrido 5 o 10 años, el sentimiento aflora y el sentimiento por la pérdida, es decir, la tristeza y el dolor, afloran como si tuviera muy poco tiempo de haber fallecido. Cuando las preguntas permanentes de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi ser querido? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué de la forma en que se fue? Esas preguntas de las que hemos hablado también en otros momentos y que generalmente no tienen respuesta, igual hacen su aparición mucho tiempo después. Pero el punto es que conforme va pasando el tiempo y ese duelo pasado no fue elaborado, el corazón no fue sanado y no se tuvo la paz que se necesita, ya no digo que se anhela, que es importante tener para poder continuar con la vida, cuando no se tiene, entonces todo lo que está sucediendo alrededor y no necesariamente em, ligado a otra pérdida, todo lo que pase en la vida, las situaciones propias de la vida, se sienten como si fuera un ataque personal. Y entonces la persona se va sintiendo víctima de la vida y víctima de las circunstancias. Y todo este cúmulo de dolor y de tristeza va a afectar de una forma importante la capacidad personal interior para hacer frente al nuevo duelo que se presenta. Nuevamente se siente conectada con las pérdidas anteriores. Es que ya perdí a mi esposo hace 10 años, es que perdí a mi madre hace 5, es que perdí a mi hermano hace 2. Esa es la acumulación de los duelos no resueltos. Cada duelo tiene que ser tratado de forma, pues de una forma distinta
para que sea procesado. Pero como les digo, si ese duelo no fue procesado en su momento, no fue elaborado, no fue sanado, entonces al momento de acumularse, cuando llega una nueva pérdida, la persona se siente como víctima de la vida. ¿Y esto qué puede provocar? Que el duelo presente se intensifique y entonces ya la persona pueda presentar algunas complicaciones emocionales, como por ejemplo la depresión con todos sus manifestaciones, con todos sus síntomas, e incluso puede llegar a tener ya algunas afectaciones orgánicas, físicas, y puede llegar a tener temas de ansiedad. Entonces, ese es uno de los aspectos en donde puede influir el duelo acumulado, este duelo pasado no resuelto. Ahora, también el segundo punto, el duelo no resuelto también puede interferir con el proceso del duelo actual. Um, las emociones y los sentimientos que se tuvieron en el pasado se entrelazan con las emociones y los sentimientos de la pérdida actual. Y entonces esto da lugar a una dificultad, a una dificultad para identificar y procesar las emociones específicas de cada pérdida. Como les comentaba, cada pérdida es siempre respetable, es importante, merece atención, pero cuando existe este cúmulo, las emociones se entremezclan y entonces para poder sanar el corazón y tener la paz necesitada, anhelada, ya es un poco más difícil. Obviamente, como les decía, cada persona que vive un duelo es completamente individual. Por eso es importante que si tú has tenido, tienes un duelo, tus duelos acumulados y que hoy en el duelo presente te remonta a las pérdidas anteriores, sí sería importante y necesario que buscaras el apoyo profesional, pero a nivel personal, es decir, sesiones individuales con tu tanatólogo o tanatóloga para que puedas desarraigar, sanar los duelos anteriores y también dar lugar a sanar el corazón con la pérdida anterior, digo, con la pérdida actual. El tercer punto, una persona que no ha resuelto sus duelos anteriores, es posible que desarrolle un patrón de conducta para afrontar la situación actual, pero que esas actitudes, ese patrón de conducta no es necesariamente eficiente. Al contrario, podría, por ejemplo, puede haber una negación, puede haber, como te digo, una depresión, puede darse escapatorias falsas, como por ejemplo poner la atención desmedida en alguna actividad que la gente dice, es que el trabajo me distrae. Sí, te distrae, porque te hace, digamos que olvidar, lo digo entre comillas, olvidar lo que estás viviendo por algún momento, por algunas horas. Pero el duelo lo traes en el corazón. Y llegado el momento de tener paz, por ejemplo, cuando ya estás sola en tu recámara, cuando estás, no sé, conduciendo, los sentimientos comienzan a aflorar, empieza la mente a dar vueltas, a tener ideas, y entonces te das cuenta que realmente lo único que has hecho es darle un paliativo, una aspirinita al corazón, pero que la aspirinita no le está ayudando, no te está ayudando a realmente trabajar con tus emociones y poder lograr elaborar ese duelo y poder tener paz. Entonces, ese es un ejemplo. En otro sentido, hay personas que se aíslan. Podrán ser, ¿cómo decirlo?, funcionales en su día a día,
pero evitan las reuniones, no solamente familiares, las reuniones de trabajo, las reuniones en donde esté obligada de alguna forma a la convivencia con otras personas y de acuerdo al contexto que se dé esa reunión, y lo evitan, no quieren salir, comienzan a aislarse. Entonces, tampoco es una forma sana de hacer frente a las emociones. Y como es una aptitud que han ido tomando a manera de una actitud de defensa, se va interiorizando. Ahí es a donde se refiere a lo que les decía hace un momento. La conducta de la persona puede ir cambiando conforme va pasando el tiempo. Y ese cambio de conducta no necesariamente es eficiente, no es beneficiosa para las personas. Por otro lado, volviendo al tema de las relaciones interpersonales, cuando los problemas se hacen presente, los problemas de la vida, la manera de cómo hacerles frente también puede cambiar mucho. Yo conozco a una persona que a raíz de una pérdida que tuvo, todo el esquema mental, los conceptos que tenía de vida cambiaron. Y digo todos por generalizar. Se volvió una persona enojada, crítica, una persona hiriente en sus comentarios, y esta nueva actitud que tomó afectó su trabajo, afectó su relación de pareja, afectó la relación con sus hijos, afectó la relación personal, es decir, consigo misma, y todo fue a raíz de una pérdida no trabajada adecuadamente. Imagínate a esta persona con un cúmulo de pérdidas no trabajadas, no elaboradas, no sanadas. Hay una transformación importante en su forma de conducirse en el mundo. Y esto no nada más afecta al doliente, va a afectar, va a influir de manera importante y no siempre positiva en la relación con las personas que tiene a su alrededor. Entonces, sí es importante trabajarlo. Siguiente punto, el quinto. Un duelo no resuelto puede contribuir a un estrés crónico. Es esta persona que todo el tiempo tiene ansiedad y no me refiero a las crisis de ansiedad como la taquicardia, la falta de respiración, la presión en el pecho. No me refiero a esa ansiedad. Me refiero a estar siempre como en un estado de alerta permanente. Y eso es un estrés crónico, es una ansiedad crónica. Entonces, esta ansiedad y este estrés crónico también no solamente afecta a las personas que les rodea, sino también afecta su salud física. Puede tener ya de por sí algún antecedente de salud, pues estos antecedentes de salud propios de su estado natural, pues podrían verse identificados y aparte desarrollar otras enfermedades que no hablo de que sean enfermedades psicosomáticas, hablo de enfermedades realmente reales que necesitan ser atendidas por el médico especialista, pero que tienen su origen en todas esas emociones no trabajadas que ya han hecho mella en la salud de su cuerpo. El sexto punto. am, Hemos hablado que el proceso de duelo nos da la oportunidad, el tiempo necesario para poder adaptarnos, readaptarnos y aprender a vivir con la pérdida. Y una persona que tiene un duelo no resuelto o un cúmulo de duelos no resueltos, es como si quedaran atrapadas
en un estado de sufrimiento constante. Recordarán que en transmisiones anteriores les he hecho la diferencia sobre lo que es el dolor propio de la pérdida, el dolor del ser humano, y ese dolor, cuando no es trabajado y no es sanado, se puede transformar en sufrimiento. Y el sufrimiento da lugar precisamente a la amargura. Y entonces, cuando esto llega a pasar en la vida de una persona, puede interferir o obstaculizar el crecimiento personal y la capacidad de avance en la vida, en todas las esferas en las que se desarrolle. Tienen algunas, digamos, problemas o restricciones para relacionarse con otras personas, pueden tener incluso una inhibición para entablar lazos afectivos, y los que ya existen pueden verse fracturados por la serie de cambios no sanos que va teniendo esta persona. Por eso sí es muy importante que si tú reconoces duelos pasados que no has elaborado, que aún te preguntas después de 5, 10 años o 3 años, ¿por qué pasó lo que pasó? Si tú al recordar aflora el sentimiento de una manera fuerte, como si estuvieras en los primeros 6 meses o un año de esa pérdida, cuando todavía tienes el dolor y la tristeza, cuando te reconoces con este cambio de humor, con irritabilidad, con enojo, con reclamo ante Dios, ante la vida, ante, no sé, tus familiares, con quien sea, y te das cuenta que aún el dolor está arraigado en tu corazón, sí te pediría que solicites ayuda, porque esos duelos anteriores van a influir de manera importante y fuerte en tu proceso de duelo actual. Por eso sí es necesario. Entonces, espero que esta plática te ayude a reconocer si es que estás en esta situación, que busques la ayuda correspondiente. Los libros son buenos, los grupos de apoyo son buenos, pero si tienes la oportunidad de tener un proceso personal, individual, de tú a tú, con un profesional, te animo a que lo busques. Muchísimas gracias por haberte conectado el día de hoy y nos vemos en la próxima transmisión. Buenos días.